Hola, estimados participantes, ¿cómo están? Por acá les habla la doctora Lisbeth Contreras, profesora de la Universidad de los Andes en la Facultad de Medicina, específicamente en la unidad de epidemiología. Ya para cerrar este último tema del módulo 3 de este diplomado, vamos a hablar de la vigilancia epidemiológica de la cadena alimentaria en el ejercicio. Ya antes el doctor Rafael Dávila les conversó un poco acerca de lo que era o lo que debería ser la posible inocuidad de los alimentos. Y bueno, cómo se controla y todas las características que deben tener los alimentos para que entre lo más posible sean los más inocuos que deberían ser. Para ello, entonces, hoy vamos a conversar un poco de la vigilancia epidemiológica, que vendrían a ser esas enfermedades que se transmiten por alimentos o por el agua. Y para ello, pues, es importante recalcar un poco lo que significa ciertas abreviaciones que ustedes van a conseguir a lo largo de los materiales que vamos a ir publicando en la clase para la comprensión del tema. Dentro de ellas tenemos VE, que es vigilancia epidemiológica, ETA, que sería la abreviación de enfermedades transmitidas por alimentos, y se utiliza una sigla que, a pesar de que no tiene la S al final, significa que es varios alimentos al mismo tiempo. Y VETA, que es vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿sí? Esa es la diferencia de esos tres. Entonces, vamos a recordar un poquito qué son las enfermedades transmitidas por alimentos. Viene a ser todo aquel síndrome originado por la ingestión de alimentos o de agua que contengan ciertos agentes etiológicos. Dentro de las cantidades tales como que afecta a la salud del consumidor, tanto a nivel individual como colectivo, o que se puede diferenciar de las alergias a la hipersensibilidad. Es decir, todas esas alergias que se generan porque como maní, porque como marisco, no es considerado una ETA. Es simplemente hipersensibilidad. Ahora, cuando un alimento, por ejemplo los moluscos, generan algún tipo de enfermedad como el cólera, ya ahí sí estamos hablando de una enfermedad transmitida por alimentos. Bien, entonces vamos a definir un poco qué es un brote de ETA. Es todo aquel episodio en el cual dos o más personas presentan una enfermedad similar después de consumir un alimento o bebida donde el origen o en la forma de preparación es el mismo y donde se evidencia epidemiológicamente a través de un análisis de laboratorio que están implicados alimentos o vehículos. Recordemos que vehículos son todas aquellas sustancias líquidas que estamos consumiendo con el alimento. ¿Qué es o a qué se define caso de ETA? Pues una persona que se ha enfermado producto del consumo de un alimento que se considera contaminado y que tiene pues evidencia epidemiológica y se refuerza con el análisis de laboratorio. Recordemos que la evidencia epidemiológica es el caso clínico, es decir, todas aquellas características o aquellos signos y síntomas que presenta el enfermo o el paciente y que a lo largo de ese consumo va a generar ciertas características clínicas que permiten o que hacen que la persona vaya a un centro de salud y a su vez pues se identifica que son producto del consumo de algún alimento en mal estado o contaminado. Ahora, ¿qué es una infección alimentaria? Que es muy diferente. Es toda ETA producida por la ingestión de alimentos contaminados con agentes infecciosos específicos, tales como bacterias, virus, hongos, parásitos, que en la luz intestinal pueden multiplicarse y producir toxinas que van a invadir a nivel intestinal y desde allí pues alcanzar otros aparatos como el sistema nervioso. ¿Qué es la intoxicación alimentaria? Viene a ser una ETA producida por la ingestión de toxinas formadas en tejidos o en las plantas, ya sea animales también, donde el producto de los metabolitos de ese microorganismo pues va a generar que haya un accidente más brusco, más incidental, en el momento en el que es consumido por una persona. Ahora, brote de fuente común. Viene a ser o resultar un grupo de personas expuestas a una fuente común. Es decir, si un grupo se expone en un periodo de tiempo relativamente breve, por ejemplo, sucede mucho en épocas decembrinas donde nos reunimos a comer y todos
consumen. Generalmente suelen ser alimentos que pueden estar brevemente cocidos, como con una cocción muy corta, caso de las ensaladas o de los jugos naturales. Entonces, en ese periodo de tiempo de 24 horas, máximo 48, todo un grupo de personas se enferman porque consumieron ese mismo alimento. Y es lo que nosotros conocemos como brote de fuente común. Ahora, brote familiar de ETA es un episodio en el cual 2 o más personas que conviven dentro de un ambiente presentan una enfermedad similar después de ingerir una comida y que van a evidenciar epidemiológicamente que es el alimento el que generó la enfermedad. Ahora, contaminación cruzada viene a ser la transferencia de contaminantes en forma directa o indirecta desde una fuente de contaminación a un alimento. Es directa cuando hay contacto del alimento con la fuente contaminante. Por ejemplo, se está observando mucho en Venezuela que están haciendo riego de los vegetales que se consumen generalmente crudos, como la lechuga, con aguas cloacales o aguas negras. Entonces, esto vendría a ser contaminación directa, mientras que indirecta es cuando una persona que está preparando los alimentos no se lava las manos y va a tocar el alimento durante la cocción. Entonces, también es indirecta cuando hay vectores alrededor, caso de las moscas o de cucarachas, que ellos tocan las superficies y después van a los alimentos. Eso sería contaminación cruzada. Ahora, conglomerado es una agrupación de casos en un área dada en un periodo particular sin considerar si el número de casos es mayor que el esperado. Eso viene a ser conglomerado. Recordemos que todas estas definiciones son epidemiológicas. Contaminación, pues, es la presencia en los alimentos de cualquier agente que multiplique riesgo o peligro para la salud del consumidor, tales como bacterias, virus, parásitos, sustancias extrañas de origen animal o biológico, sustancias radioactivas, sustancias tóxicas, aditivos alimentarios que no estén autorizados o que su presencia sean superiores a las cantidades permitidas por la norma vigente. Ahora, ¿qué es notificación? Es el acto inicial inmediatamente en el cual el establecimiento de salud recibe una persona enferma y detectan que epidemiológicamente es provocado por una ETA, y entonces se genera ese reporte para comenzar a investigar si no hay una existencia de brote. Ahora, una toxinfección resulta de la ingestión de alimentos con una cantidad de microorganismos causantes de la enfermedad, las cuales son capaces de producir o liberar toxinas una vez que son ingeridas, como mencioné hace rato el caso del cólera. Ahora, una notificación de brote es la notificación que puede hacerse a través de fuentes formales e informales. La sospecha de un brote de ETA con 2 o más casos es razón suficiente para comenzar una investigación. Y esta sospecha va a tener su origen en 2 casos. Por ejemplo, el informe personal, que es responsable cuando se ha observado 2 o más casos presuntamente relacionados con esta enfermedad, o los informes de ETA, que después de una cuidadosa revisión pueden revelar la aparente similitud con los casos, ya sea por características comunes en sexo, edad o ocupación, lugar de residencia, fecha de aparición de los síntomas, los alimentos consumidos y el lugar de consumo. Estos son lo que nosotros conocemos como informe de ETA. Ahora, ¿qué es la vigilancia de enfermedad de transmisión alimentaria o VETA? Es un sistema de información simple, oportuno, continuo de ciertas enfermedades que se adquieren por el consumo de alimentos o agua, que incluyen la investigación de factores determinantes y los agentes causales de la entidad, así como el establecimiento de diagnóstico de situación, permitiendo la formulación de estrategias de acción para la prevención y control. El sistema VETA va a cumplir una serie de atributos que van a ser flexibles, aceptables, sensibles y representativos. Principales enfermedades causadas por alimentos: amibiasis intestinal, ascaris lumbricoides, cepas de vibrio cólera, botulismo, producto del Clostridium botulinum, intoxicaciones por toxinas de Staphylococcus aureus, hepatitis A, E,
¿Cuáles son las bacterias que más frecuentes se registran cuando se hacen los análisis bacteriológicos a nivel de laboratorio? Escherichia coli, flora normal del intestino humano. Staphylococcus aureus, que también viene a ser flora normal de la piel de la persona. Bacillus cereus, salmonellosis, Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes, Clostridium botulinum, Shigella, Escherichia coli-enterohemorrágica, Enterobacterium saccharomyces. Ahora, vamos a hablar de la investigación epidemiológica. ¿Cuándo se genera una investigación epidemiológica? Cuando evidentemente hay un informe o una notificación del centro de salud donde indica que se presentó 1 o 2 casos en determinado sitio y que pudiera ser producto de un brote. Entonces, esa investigación se considera para aquellas enfermedades prioritarias. Cuando de repente la frecuencia usual supera los números, ¿sí? Es decir, si generalmente me llega una persona con algún tipo de enfermedad alimentaria en una comunidad semanalmente, pero si a la semana siguiente en vez de 1 son 2, yo allí ya tengo que comenzar a hacer una investigación porque comenzó a subir ese número de notificaciones. Cuando hay sospecha de casos que sean debido a una fuente común de infección, cuando la enfermedad se presenta de manera más grave que lo habitual, cuando una enfermedad es desconocida en esa área. ¿Cuáles son estas etapas de la investigación de brotes? Primero, establecer y confirmar el diagnóstico. Primero debemos saber que de verdad, recordemos que hay muchos signos y síntomas que se parecen, entonces debemos identificar que haya sido producto de un alimento o del consumo de agua. Luego que yo confirme el diagnóstico adquiriendo la muestra de ese alimento, debo analizar todos los datos obtenidos, llenar mi ficha epidemiológica, revisar que los signos y síntomas sean comunes para finalmente establecer y confirmar el diagnóstico. A través de un listado de síntomas, definir un caso clínico, laboratorio y epidemiológico. Cuando nosotros definimos caso clínico, pues son todas aquellas características de signos y síntomas que son comunes para una enfermedad específica o para un virus, una bacteria, un parásito. Cuando hablamos de laboratorio, pues la identificación a nivel de laboratorio de esa bacteria que estamos sospechando que es la que está generando la enfermedad. Y a nivel epidemiológico, pues es la revisión de no solamente de la parte de diagnóstico, de la parte de laboratorio, sino que nos vamos al campo de trabajo a investigar qué está pasando con esos alimentos y detectar que de verdad es el generador de esta enfermedad. Una vez que tenemos esas tres características, esas 3 definiciones de caso, vamos a decir que vamos a confirmar la existencia de la epidemia o brote a través del origen o la fuente, que puede ser común o que se haya ido propagando, ¿no? Es importante recordar a nivel epidemiológico que se debe caracterizar un brote o epidemia bajo las 3 variables de la epidemiología, que es persona, lugar y tiempo. Es decir, cuántas son las personas, el área específica donde se está presentando, porque habría que estudiar toda esa área, y por supuesto el tiempo de cuándo a cuándo se están presentando este tipo de enfermedades. Para ello de esta manera es que nosotros realizamos el levantamiento epidemiológico de un caso de brote. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho esto, vamos a realizar un análisis de todos los datos que hemos recolectado para, primero, identificar la fuente del agente causal y cómo se transmitió. Identificar el grupo de población que tiene más elevado riesgo. ¿Quiénes son estas poblaciones? Los niños, las mujeres embarazadas y los ancianos. Implementar medidas de control que se deben dar a conocer a la población y, por supuesto, medir el impacto de esas medidas de intervención. Por ejemplo, si yo voy a intervenir dando un antibiótico, pues qué tan bueno o qué tan malo va a ser esa administración de ese medicamento. Ya finalmente, para concluir, pues vamos a decir que la vigilancia epidemiológica es crucial para garantizar la salud y el rendimiento de los deportistas, por lo que se debe revisar las necesidades nutricionales basadas en la actividad física que se esté realizando en el momento,
la vulnerabilidad al ingerir alimentos con dudosa procedencia, recopilación de datos mediante encuestas. Es muy importante que antes de comenzar a hacer una investigación levantemos encuestas para conocer los hábitos alimenticios de consumo de los suplementos o de cualquier síntoma relacionado con los alimentos, porque muchas veces no es la preparación del mismo, sino ciertos suplementos que generan este malestar o este daño, esta alteración a nivel de la salud gastrointestinal. Adicional a esto, debemos hacer una revisión de los registros médicos para identificar enfermedades relacionadas con la alimentación y brotes de la enfermedad transmitida por alimentos, analizar los datos donde se identifiquen esas tendencias y esos patrones donde posiblemente se esté presentando ese problema de salud, y finalmente comunicar los resultados, donde se les debe informar tanto a entrenadores como a deportistas y a todo el personal de apoyo cuáles son las medidas preventivas que se deben tomar ante estos sucesos. Con esto, pues bueno, damos concluida la clase del día de hoy. Estamos a sus órdenes. Cualquier cosa, pues pueden escribir por WhatsApp.